Hola querida iglesia ID, mi abrazo y mi admiración para los pastores Gabriel y Rosana, gente preciosa de Dios, pastores sanos que aman a las personas y que tienen pasión por la iglesia y su misión. Y los quiero felicitar, querida iglesia, porque sé que en medio de todas las limitaciones que hemos tenido por esta situación de la pandemia, han tenido reuniones, han tenido bautismos, la iglesia está creciendo en calidad y en cantidad, así que los felicito. Sigan adelante. Estamos en tiempos complejos, ¿verdad? En tiempos de cambios, de crisis, de tinieblas que cubren toda la tierra. Y estos son tiempos en los que cada uno de nosotros debemos tener claro cuáles son las dos misiones que tenemos al ser parte de una iglesia. La primera es la misión hacia adentro, edificar cada uno al cuerpo de Cristo y, como dice el apóstol Pablo, siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No podemos seguir pecando de ingenuos en tiempos de crisis y no podemos provocar nosotros dentro del cuerpo de Cristo discusiones, divisiones, porque en los tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta tiniebla, donde hay tanto ataque satánico, ¿sí? Nosotros tenemos que tener el muro bien cerrado, no podemos dejar endijas en ninguna parte, no podemos ser nosotros provocadores de enemistades, de discusiones, de celos, de contiendas, de divisiones. Dijo Jesús que toda casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Y dice San Pablo que yo tengo que ser solícito en guardar, en cuidar la unidad. ¿Sabes? La figura allí es la de un custodio. La palabra en el griego es la misma que se usa para montar guardia. Dice que nosotros tenemos que estar solícitos, ser solícitos en montar guardia. Vos tenés que convertirte en un soldado en cuidar la unidad de la iglesia. ¿Sí? Primero con el principal enemigo. El principal enemigo está dentro de nosotros. Es nuestra carnalidad, nuestra actitud egocéntrica, pero además con cualquier otro. Tenemos que estrechar las filas, ser una muralla bien cerrada para que en tiempos de tanta confusión en el mundo, de tantas tinieblas, de tanta necesidad, ¿sí? Nosotros seamos una iglesia fuerte. Los creyentes que no tienen en cuenta esto, San Pablo los llama carnales y niños en Cristo, porque no saben que cuando afectan a la iglesia, cuando están dañando a la iglesia con enemistades, con chismes, con divisiones, cuando dañás a la iglesia, te dañás a vos mismo, porque vos sos la iglesia, tú eres la iglesia. No vamos a la iglesia. Ahora con los dispositivos tampoco vemos la iglesia. Vemos un culto, vemos un programa, pero nosotros somos la iglesia. Así que cuando yo con mis actitudes daño a la iglesia, me daño a mí mismo. Y esto es para todo tiempo, para todo momento, pero cuánto más en estos tiempos de crisis, de incertidumbre, donde el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por favor, convertite en un militante de la unidad de la iglesia y en un factor activo para edificar continuamente a tu hermano y a tu hermana. Es el tiempo de que abandonemos esas actitudes carnales de inmadurez espiritual, de anarquía, de falta de sujeción a las autoridades, a nuestros pastores. Otra vez, cada vez que violamos el orden puesto por Dios, dice la palabra que toda autoridad ha sido puesta por Dios, cada vez que violamos el orden de Dios sobre nuestras vidas, tenemos consecuencias. Y en este tiempo donde sé que sus pastores me han dicho que están viviendo un tiempo muy lindo, con bautismo, con reuniones al aire libre,
En los tiempos en que la iglesia está floreciendo, más tenemos que cuidarla, porque afuera es tiempo de tinieblas y de crisis. Y es el tiempo que aflore lo mejor de la iglesia. ¿Sabés qué es lo mejor de la iglesia? Lo mejor de la iglesia no son nuestros cultos, no son nuestras predicaciones. Lo mejor de la iglesia es alelon, alelon. En el Nuevo Testamento aparece esta palabrita, alelon, 59 veces y significa unos a otros. Que podamos volver a aprender y enseñar la profundidad que tiene en uno la necesidad de los otros. Dice, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, edificaos los 59 veces. Me podría pasar todo el día de hoy predicándote sobre cada una de esas 59 veces. Pero eso es lo mejor de la iglesia, la relación, la edificación unos con otros. Eso hacia adentro, porque la segunda tarea que tenemos que cumplir es nuestra misión. Como nunca antes en este tiempo vamos a tener tantas oportunidades. Yo le digo a la gente aquí en Buenos Aires, pero lo mismo te diría si estuviera allá y te lo estoy diciendo ahora, ¿no? Que vamos a tener por día 8 a 10 oportunidades de ministrar a alguien. Mirá, el Instituto de Neuropsicología dice que en este momento 8 de cada 10 jóvenes sufren de crisis de ansiedad. 6 de cada 10 adultos de depresión. El aumento de separaciones y divorcios. Las redes telefónicas, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, para atender pedidos para el sistema judicial, pedidos de divorcios, no dan abasto. Gente desesperada porque perdieron su trabajo, por el derrumbe económico, crisis moral, crisis espiritual, crisis sanitaria, gente que ha perdido a sus seres queridos, depresiones, muerte. Es el tiempo que entiendas que el compromiso de Dios con tu vida no es solamente bendecirte, sino bendecirte para que seas de bendición. Y no vas a tener que hacer mucho, solo tener las antenitas preparadas, listas, estar atenta, atento, sensible a la necesidad que te rodea. Lo central en tu vida y en la mía se llama propósito. Y solo cuando lo entendemos es que podemos vivir una vida plena. Es el tiempo de una gran cosecha para la iglesia ID. Quiero desafiarte a que cada uno de nosotros al menos ganemos y discipulemos una persona en los próximos 6 meses y la integremos a la iglesia. Una persona, no es mucho, ¿verdad? ¿Sí? Y que puedas responder. Te vas a sorprender que donde vos digas, yo no estoy en este mundo solamente para trabajar por sustento y por techo. Eso lo hacían los esclavos. Yo estoy en este mundo para cumplir mi propósito, ¿sí? Mi vida vale mucho más que ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Allí donde me mueva, en el trabajo, en la familia, en el vecindario donde me encuentre, voy a estar sensible y voy a detectar cada día 4, 5, 6, 10 oportunidades para servir, para dar una palabra, para orar por un enfermo, para dar un plato de comida a alguien que lo necesite. Y eso va a hacer que personas conozcan a Cristo. Personas conozcan a Cristo. Pongámonos como meta que en los próximos 6 meses ganemos, discipulemos e integremos a la iglesia a una persona cada uno de nosotros. Que en 6 meses hayamos duplicado la membresía de la iglesia ID, ¿sí? Y sobre todo que hayas llenado tu corazón en estos próximos 6 meses de la plenitud que viene a la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios, cuando
está haciendo aquello para lo cual fue hecho. Está extendiendo el reino de Dios. Es el tiempo, no te desenfoques. Si te ocupás, escuchá lo que te voy a decir, si te ocupas de las cosas del Señor, el Señor se va a ocupar de las tuyas. Ahora, es cierto también que todo lo vivido a muchos buenos cristianos les ha quitado las fuerzas. Y tal vez vos sos uno de ellos, ¿eh? Has pasado por muchas dificultades en este tiempo de la pandemia, de la pospandemia, de las cuarentenas y tantas cosas que han ocurrido. Y tal vez decís, Carlos, me cuesta enfocarme en mi propósito porque la verdad es que estoy cansado, no tengo fuerzas y además he sufrido esto y he sufrido lo otro, y no solo por la pandemia, sino por las distintas circunstancias que la vida nos presenta. Hoy quiero hablarte en los próximos minutos de cómo reponer tus fuerzas y avanzar hacia lo mucho y maravilloso que Dios tiene por delante. Y quiero hacerlo con un pasaje bíblico que está en el Salmo 84, versículos 5 al 7. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Qué salmo más maravilloso, ¿no? Y el salmo dice que aquel cuyas fuerzas están en Dios es bienaventurado. Aquel en cuyo corazón están los caminos de Dios, esas personas son dichosas, son bienaventuradas, son felices. ¿Por qué dice eso? ¿Porque a esas personas no les pasa nada malo? No. Tener al Señor no nos inmuniza con los problemas de la vida, sino que dice esto porque son personas que atraviesan el valle de lágrimas y lo convierten en fuente, en un manantial. En la vida muchas veces, querido hermano, querida hermana, pasamos por valle de lágrimas, ¿verdad? Lágrimas por gente que nos lastima, por gente que nos traiciona, que nos devuelve mal por bien, lágrimas por nuestros propios fracasos, cosas que no salieron como esperábamos, lágrimas por frustraciones familiares, por limitaciones materiales, lágrimas por nuestros propios pecados. El valle de lágrimas en este lado de la eternidad es inevitable, pero dice que aquellos que viven centrados en Dios, apoyados en Él, fundamentados en Dios, cambian el valle de lágrimas en una fuente. Así que lo que hoy quiero es que veamos cómo se cambia un valle de lágrimas en fuente, cómo se lo convierte en un manantial. Porque todos ya hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por algún valle de lágrimas. Pero ¿cómo hacer especialmente para vos que estás pasando ahora por un valle de lágrimas para convertirlo en fuente? Quiero llamar tu atención sobre el verbo que se usa allí, atravesando el valle de lágrimas, atravesando. La única manera en que nuestras lágrimas se conviertan en fuente es que atravesemos, que no te quedes parqueado, estacionado en el valle de lágrimas. Vos no podés decidir muchas veces pasar o no por el valle de lágrimas, pero sí podés decidir si te vas a estacionar allí o vas a atravesarlo, porque solo cuando lo atraviesas es que lo puedes convertir en fuente de crecimiento, en fuente de progreso en tu vida, de maduración, de upgrade en tu vida. Pasamos por el valle de lágrimas
cuando alguien, por ejemplo, nos hirió, o cuando amamos a alguien y esa relación se terminó. Derramamos lágrimas cuando fracasamos, cuando planeamos algo pero no salió como imaginamos, cuando nos frustramos. Puede haber sido una carrera, puede haber sido un negocio, puede haber sido un proyecto, un sueño que tuviste. El fracaso es un valle de lágrimas. Hay un valle de lágrimas cuando experimentamos situaciones en la vida que no podemos manejar, circunstancias ajenas a nosotros y que nos lastiman. Nuestros ojos derraman lágrimas también cuando nos alejamos de Dios y dejamos de estar en el monte, en la cima y en comunión con Dios, y cuando caemos en pecado y nos encontramos entonces en un valle, no en la montaña, no en la plenitud, sino en un valle y en un valle de lágrimas. ¿Cómo convertimos las lágrimas en fuente? Atravesando, es decir, cuando no nos estacionamos en el sufrimiento que nos hace llorar. Decía allí desde tu casa, desde donde estés viendo esto, decí conmigo: atravesar, atravesar, atravesar. El estacionamiento en cosas del pasado nos paraliza, nos estanca, nos congela en lo vivido. Por eso la gente que cambia el valle de lágrimas en fuente es gente que atraviesa, que no se estaciona en el valle de lágrimas. La mayoría de los valles de lágrimas no podemos elegirlos, tenerlos o no tenerlos, suceden, pero sí podemos elegir quedarnos allí. Todos pasamos por el valle de lágrimas, pero algunos atraviesan y otros se estacionan. Algunos hacen de una experiencia dolorosa del pasado un aprendizaje y un trampolín que los impulsa a lo mejor. Y otros, lamentablemente, se quedan petrificados allí en la experiencia del pasado y se eternizan en el valle de lágrimas. Te pregunto, ¿vos sos de los que atraviesan o de los que se estacionan? Di conmigo allí donde estás: yo soy de los que atraviesan el valle de lágrimas. Yo soy de los que van a atravesar el valle que estoy pasando en este momento. Lo contrario a atravesar es obsesionarse con algo o con alguien. No estoy hablando aquí de un trastorno obsesivo, estoy hablando de la persona que se estaciona en algo del pasado. Me encanta el significado de la palabra obsesión. La palabra obsesión deriva del latín obsesio, que significa sitiar, sitio. ¿Viste cuando un ejército sitiaba una ciudad? Bueno, significa sitio, asedio. A su vez deriva de una raíz ob, que significa hacia, contra, sobre. Y la segunda parte de la palabra, sedere, estar sentado. Así que cuando tú te sientas sobre algo que ya pasó, que ya ocurrió, algo del pasado, te estás obsesionando con eso. Y entonces te estacionás en el valle de lágrimas en lugar de convertirlo en fuente. Hay personas que se obsesionan con un amor del pasado que ya no existe más y se sentaron en el valle de lágrimas. Y Dios le quiere restaurar su vida afectiva, pero están allí. Hay noviazgos enfermizos, pero que continúan. Sé que es una relación enfermiza, sin embargo no corto la relación. Digo, la amo, lo amo, pero en realidad eso no es amor, eso es obsesión. Es determinarse a vivir el resto de la vida en un valle de lágrimas. Hay personas que se quedaron enganchadas en una relación amorosa que ya no existe y que les dañó. Y no quieren dejar atrás esa relación, y la manera que tienen de seguir ligadas a esa relación es enganchándose con otras personas igualmente enfermas que te vuelven a lastimar como aquella
otra persona del pasado. Hay personas que siguen estacionados en el pasado y viven victimizándose y sintiendo autocompasión por lo que les ha tocado sufrir. Hay personas que siguen estacionadas en el pasado, asidos de los buenos recuerdos de cosas que ya no están y diciendo todo tiempo pasado fue mejor, si pudiera volver allí a esa situación. Hay personas que son incapaces de perdonar, de soltar, siguen pasándole lustre a los bustos de los héroes que tanto daño les hicieron. Y hay personas que son incapaces de perdonarse a sí mismos, viven siempre con culpa, sintiéndose sucios, indignos, objetos de la acusación de Satanás permanentemente. Hay personas que son incapaces de superar el fracaso experimentado, imposibilitados de vencer la frustración. Todas estas personas viven estacionados en el valle de lágrimas. Por eso viven debilitados, por eso viven sin energía, sin fuerza, sin ganas, sin entusiasmo, sin pasión, porque no pueden atravesar el valle de lágrimas de manera de convertirlo en una fuente. Por favor, yo vengo en este día a levantarte un cartel indicador que dice prohibido estacionar. ¿Viste como las señales de tránsito? Bueno, así vengo a levantar un cartel delante tuyo en tu vida y decirte prohibido estacionar, prohibido parquear. No te estaciones en el pasado, no parquees tu vida en el valle de lágrimas, no seas obstinado, no te obsesiones, hermana. Lo contrario a la obsesión, ¿sabes qué es? Fluir, atravesar. Si te estacionas, primero te vas a poner... Te vas a atar a eso. Aquí en Buenos Aires, cuando un auto, un vehículo, un carro está mal estacionado, mal parqueado en algún lugar que está prohibido en la ciudad, viene un equipo de gente de vialidad y le ponen un cepo a la rueda, como una cadena que impide que el auto lo pueda sacar. Y luego viene una grúa y te cargan el carro y te lo terminan llevando a un estacionamiento municipal y tenés que terminar pagando la multa por haber estacionado mal, el acarreo del auto y el estacionamiento en el lugar, una fortuna. Y algunos en la vida ya están con el cepo puesto desde hace años. Sus vidas están sitiadas, asediadas por el pasado. Pero hoy tú vas a aprender a fluir, tú vas a soltar, tú vas a dejar la obstinación y la obsesión, vas a salirte del parking, del estacionamiento, vas a atravesar el valle de lágrimas, lo vas a cruzar, vas a cambiar el valle de lágrimas en fuente, en un manantial de vida. Tú que sigues llorando por lo que te hicieron, presta atención. ¿Cómo convertimos las lágrimas en fuente? Cuando no nos estacionamos en la herida del que nos lastimó, del que nos hizo llorar, sino que pasamos del dolor al perdón. Si no perdonamos, seguiremos estacionados en el valle de lágrimas por la herida sufrida. Pero cuando perdonamos, cuando liberamos el perdón, atravesamos. Mirá cómo dice la palabra de Dios. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El valle de lágrimas de dolor se convierte en fuente de restauración por medio del perdón.
Así que hoy vas a perdonar, no importa si el otro lo merece. El perdón es liberar tu corazón de la amargura y salirte del parking del Valle de Lágrimas. Tú que sigues llorando por el fracaso que tuviste, presta atención. ¿Cómo conviertes las lágrimas en fuente? Cuando no nos parqueamos en el fracaso que nos hace derramar lágrimas, sino que pasamos del fracaso al cambio. Del fracaso al cambio. Si no cambiamos, seguiremos estacionados en el valle de lágrimas porque volveremos a fracasar. Pero cuando cambiamos, atravesamos. El valle de lágrimas del fracaso se convierte en una fuente de victoria por medio del cambio. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que el valle del dolor del que me hirió lo cambio del dolor al perdón. El valle del dolor del fracaso lo cambio pasando del fracaso a cambio. Cambios en mi vida. Tú que sigues llorando sintiéndote pobrecito, pobrecita, victimizándote, sintiendo autocompasión. Presta atención, cómo conviertes las lágrimas en fuente cuando no te estacionas en la victimización, en el sentimiento de autocompasión que te hace seguir derramando lágrimas. No solo derramaste lágrimas en el pasado, sino que sigues derramando lágrimas. Y pasamos de la autocompasión a la madurez de no estar centrados en nosotros mismos. Si no maduramos saliéndonos del centro, descentrándonos, seguiremos estacionados en el valle de lágrimas porque volveremos a sentirnos víctimas. Autocompasión, yo, el centro sigo siendo yo, pero cuando maduramos, atravesamos. El valle de lágrimas de la autocompasión se convierte en fuente de alegría y de paz por medio de la maduración de el morir al yo y del descentramiento. Tú que sigues llorando porque te sientes frustrado por las circunstancias que te tocaron vivir o que te están tocando vivir, presta atención. ¿Cómo conviertes tus lágrimas en fuente? Cuando no nos estacionamos en la baja tolerancia a la frustración que nos hace seguir derramando lágrimas, sino que pasamos de la intolerancia a la aceptación. Si no aceptamos las realidades negativas como oportunidades que Dios nos da para crecer, las batallas que nos da para tener victorias, seguiremos estacionados en el valle de lágrimas porque volveremos a sentirnos llenos de ira, llenos de bronca, de amargura. Pero cuando aceptamos las realidades negativas como oportunidades para crecer, entonces atravesamos el valle de lágrimas, de la intolerancia a la frustración, se convierte en fuente de crecimiento por medio de la aceptación. Tú que sigues llorando por tu caída en la vida y estás estacionado en la culpa, en la acusación y no te puedes perdonar, presta atención. ¿Cómo convertimos las lágrimas en fuente? Cuando no nos estacionamos en la culpa que nos hace vivir con acusación, sino que pasamos de la culpa a la gracia de Dios. Si no nos perdonamos
como Dios nos perdona, seguiremos estacionados en el valle de lágrimas, porque la acusación, la culpa nos van a atormentar y nos impedirán salir adelante y disfrutar del perdón de Dios. Pero cuando aceptamos la gracia inmerecida de Dios y su perdón maravilloso, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para nuestro perdón, entonces atravesamos. David pecó y como consecuencia de su pecado, su hijo murió. Y cuando su hijo murió, David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Es decir, David dio vuelta a la página y siguió adelante. El valle de lágrimas de la culpa se convierte en una fuente de paz y de gozo por medio de la gracia recibida. Tú que sigues llorando por el pecado, presta atención. ¿Cómo convertimos las lágrimas en fuente? Cuando no nos estacionamos en el pecado que nos trae sufrimiento, consecuencias, que destruye nuestra vida, que nos hace derramar lágrimas, sino que pasamos de la rebeldía a la obediencia. Jesús le dijo a aquella mujer que fue encontrada en pecado, le dijo, vete, yo no te condeno, vete, pero no peques más. Si no aceptamos la necesidad de arrepentirnos y abandonar el pecado, seguiremos estacionados en el valle de lágrimas porque volveremos a pecar y volveremos a sufrir las consecuencias. Pero cuando aceptamos el llamado al arrepentimiento y abandonamos el pecado, atravesamos. El valle de lágrimas del pecado se convierte en fuente de avivamiento en nuestra vida por medio de la conversión, convertirnos nuevamente al Señor. Tú que sigues llorando por la pérdida sufrida, presta atención. ¿Cómo conviertes las lágrimas en fuente? Cuando no nos estacionamos en la pérdida que nos hace derramar lágrimas, sino que pasamos de la pérdida a la ganancia en la que Dios transforma todas nuestras pérdidas. Mira cómo dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Porque la Biblia dice que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Si no aceptamos la pérdida y creemos que Dios la convierte en algo para nuestro bien, es decir, la convierte en ganancia para nuestro bien, seguiremos estacionados en el valle de lágrimas, porque estaremos obsesionados. ¿Te acordás qué significaba? Sentados sobre la pérdida, llenos de amargura. Pero cuando fluimos de la pérdida a la ganancia por medio de la fe, por medio de que yo le creo a Dios que Él va a hacer de esto algo mejor para mi vida, y pasamos del ¿por qué, Señor, a mí? Al ¿para qué, Señor? ¿Qué propósito tiene esto? Yo sé que me vas a llevar a un nivel mayor. Cuando pasamos del por qué al para qué, entonces atravesamos. El valle de lágrimas de la pérdida se convierte en fuente de ganancias en nuestra vida por medio de la fe. ¿Estás atravesando valle de lágrimas? Bueno, a partir de ahora lo vas a convertir en fuente. Fuente de restauración, fuente de victoria, fuente de alegría, fuente de paz, fuente de crecimiento, fuente de fortalecimiento, de ganancia, de avivamiento, de renuevo espiritual, fuente de aprendizaje, porque empezás a creer que como sus vidas, como tu vida están en las manos de Dios, Dios hará que todas las cosas ayuden a bien. Cuando te estacionás, te obsesionás y caes en el pecado de la obstinación. La Biblia, la palabra de Dios dice,
porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Fuerte, ¿no? Ahí, primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Por qué la obstinación es similar a la idolatría? Porque esa persona, esa experiencia, ese trauma, esa pérdida, ese logro del pasado, se han convertido en tu Dios. Controla tu vida, maneja tus estados de ánimo. Y cuando algo controla tu vida y maneja tus estados de ánimo, hace que hoy estés bien, mañana mal, pasado bien, eso es tu verdadero Dios. Hoy vas a renunciar a la obstinación, al pecado de idolatría de la obstinación, y vas a poner tus fuerzas no en eso del pasado. Vas a salirte del parking del pasado, vas a desestacionar tu vida y vas a poner tus fuerzas en Dios. Y entonces vas a fluir, vas a atravesar. Dios no te salvó en Cristo para que sigas en el valle de lágrimas, sino que en Cristo te hizo un fontanero, un transformador de las lágrimas en fuente. ¿Cómo? Atravesando. Cuando lo hacemos, entonces el Señor nos empodera. ¿Viste cómo dice el Salmo, no? En el versículo 7, irán de poder en poder. Tal vez alguna persona me quiere preguntar, Carlos, ¿cómo se atraviesa? ¿Cómo hago cuando los pensamientos me vengan? Bueno, te voy a dar, para cerrar esta charla, 4 pasos concretos para saber atravesar. 4 pasos concretos. 4, para que te lo memorices, 4 letras R. Para que te acuerdes de estos 4 pasos. 1, vas a reprender. El diablo es el que te quiere estacionar en el pasado. Así que reprendelo. Segundo, vas a renunciar a la obstinación y a la obsesión. Los ángeles le dijeron, ¿te acordás a Lot? Escapa, huye por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en todo este valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Escapá del valle, salite del valle. Tercera R, vas a renombrar. Renombrar, no vas a llamar más pérdida lo que Dios llama ganancia, no vas a llamar más crisis lo que Dios llama oportunidad, no vas a llamar más al pasado como mejor que tu futuro, no vas a llamar más imperdonable lo que Dios ha perdonado, y aún las cosas que no vemos las vas a llamar desde la fe. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y la cuarta R, vas a reenfocar tu vida. Inmediatamente vas a direccionar tus pensamientos hacia tu futuro. Dice el apóstol Pablo, no olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Yo quiero decirte que tienes futuro y un futuro maravilloso. Tal vez no lo estás viendo porque como la mujer de Lot estás petrificado mirando hacia atrás. Pero a partir de este día vas a empezar a mirar hacia adelante y le vas a preguntar a Dios, Señor, muéstrame mi propósito, el para qué estoy en este mundo, qué cosas maravillosas vos tenés para mí por delante, Señor, qué querés hacer conmigo y qué querés hacer a través de mí. Porque hoy, Señor, yo me determino a atravesar, atravieso el valle de lágrimas y lo convierto en fuente. Y yo declaro en el nombre de Jesús que irás de poder en poder y que los recuerdos del pasado ya no limitarán nunca más tu presente ni te robarán tu futuro. Te abrazo, te bendigo, oro para que en este día
atravieses el valle de lágrimas y lo conviertas en un manantial de vida. Dios tiene cosas maravillosas para ti.